Bueno, les daba la bienvenida a todos a un encuentro más de Uniandes y sus libros Conversemos desde la casa. Esta tarde tenemos el gusto de presentar un libro de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Se trata de 20 barreras que impiden hablar de sexualidad con niños, niñas y adolescentes, guía para madres, padres y cuidadores. Este libro ha sido editado por Ediciones Uniandes. Nos acompaña su autora, Ángela María Rojas Martínez. Ángela, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, María Victoria, y a todo el equipo. Bueno, entonces voy a leer brevemente un perfil de Ángela para que conozcan a la autora. Ángela María Rojas Martínez es doctora y magíster en psicología de la Universidad de los Andes, especialista en psicología de la salud de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ambientes de aprendizaje de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, psicóloga de la Universidad Santo Tomás y, como ella se describe, feliz mamá de Sofía. Asesora en educación de la sexualidad, género e infancia para series y plataformas virtuales. Autora de diversas investigaciones y publicaciones con amplia experiencia en formación, diseño, implementación y evaluación de proyectos sociales. Integrante del grupo de investigación Familia y Sexualidad de la Universidad de los Andes y del equipo docente de los cursos abiertos y en línea Sexualidad mucho más que sexo, Educación y Sexualidad, diseño de proyectos para promover el bienestar y equidad y derechos humanos. Integrante titular de la Red Colombia de Mujeres Científicas y creadora de Ángela Te Apoya, un recurso en línea dirigido a madres, padres y cuidadores. La acompaña en este conversatorio María Elvira Jaramillo. Ella es la directora de comunicaciones de Siglo del Hombre, una editorial, librería y distribuidora de más de 70 sellos editoriales de Colombia e Hispanoamérica. Actualmente dirige el programa de radio y podcast Cartografías Editoriales, que es un espacio de entrevistas para narrar experiencias relacionadas con la industria editorial en español. María Elvira se ha especializado en liderar estrategias para la difusión del conocimiento en temáticas de derechos humanos y cultura. En todos los proyectos en los que ha participado, entiende y aplica la comunicación como una herramienta para el cambio social, y por eso le apasiona la divulgación de la cultura, la ciencia y el conocimiento. Para ti, María Elvira, también un abrazo muy grande. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y les dejo el micrófono para empezar esta charla. Muchas gracias. Gracias, María Victoria, gracias a todo el equipo de los Andes y bueno, Ángela, feliz de que estés acá y a todos los que nos escuchan en diferentes canales, porque no estoy segura desde dónde están, si en Facebook, si aquí en el chat, pues bienvenidos y bienvenidas. Quiero que sepan que esta conversación no solo será entre Ángela y yo, y María Elvira, pues, sino que es con ustedes también. Queremos que nos cuenten de ustedes, por qué llegaron a este evento, cuál es su profesión, están interesados porque trabajan con estas temáticas, porque tienen hijos o tienen hijas o tal vez son alguna tía súper comprometida con el cuidado de sus sobrinos y sobrinas. Entonces, si quieren contarnos de ustedes, nos encantará. Y les voy a contar por qué nos encantará. Porque hemos preparado una serie de puntos y conversaciones que nos llaman la atención a nosotras, pero este libro habla de muchas cosas. Entonces queremos irnos adaptando y que la conversación fluya de acuerdo a lo que ustedes quieren saber. Entonces, pues mientras nos llega la información de ustedes, les voy a contar lo que me pasó ahorita, y es que mientras oía a María Victoria contarles un poquito de Ángela, pues me daba mucha emoción, porque en muchos de esos proyectos en los que en los que ha participado Ángela, como los MOOCs, como los diferentes proyectos que tienen que ver con la promoción de derechos sexuales y reproductivos, pues Ángela y yo nos hemos encontrado desde diferentes lugares, con diferentes roles, pero hemos compartido esas metas, y cada uno de estos proyectos tiene que ver con la importancia de divulgar información científica, información de calidad para todos. Entonces, Ángela, antes de que empecemos a hablar sobre el tema, quisiera que nos contaras qué entiendes tú por información de calidad, que es algo que se repite varias veces en el libro. Sí, María Elvira, antes de contestarte la pregunta, pues yo feliz de que esta presentación del libro la pueda compartir no solamente con todos los que nos acompañan, sino contigo,
porque además de ser una comunicadora y conozco también la calidad de tu trabajo, sabes bastante bien de qué estamos hablando cuando nos referimos a educación de la sexualidad, porque has estado involucrado en el tema y eso, digamos que para mí es muy importante saber que tú has leído el libro, que una persona que ha estado metida en el tema tiene una perspectiva crítica del contenido que está ahí en el libro y en ese sentido pues voy a disfrutar con seguridad mucho esta conversación. Con Entonces, relación a la Ángela, información. Ángela, antes de que contestes la pregunta, voy a aprovechar algo que dijiste y para los que nos están escuchando, yo me siento afortunada al haber encontrado las reflexiones sobre la sexualidad vistas desde un lugar integral muy temprano en mi vida. Yo tuve la fortuna de empezar a hacerme estas preguntas relacionadas con sexualidad cuando tenía más o menos 23 años y puedo decir que ha cambiado muchas cosas de cómo me relaciono con mi pareja, cómo me relaciono con mis papás, con el mundo, con mis amigas. Entonces, cada una de las cosas que yo les voy a contar tienen que ver con mi vida personal y cosas y preguntas que yo me he hecho. Y eso tan bonito que es preguntarse sobre la propia sexualidad, quisiera que todo el mundo lo sintiera, porque cuando uno se hace esas preguntas, realmente vive más tranquilo, más a gusto con uno mismo. Así es, y yo creo que a todos nos ha pasado. Yo creo que todos tenemos una historia acerca de la educación que hemos recibido, que nos hubiera gustado recibir, o de aquellas anécdotas que nos acordamos, algunas divertidas, otras no tan divertidas, otras incluso dolorosas. Entonces, en ese sentido, todos estamos involucrados en el tema. Y tú me preguntabas qué entendía yo por información de calidad, información basada en evidencia. Básicamente es toda información. Quienes estamos en el mundo de la investigación y de la ciencia, hoy además en primer plano por el tema que ya todos conocemos relacionado con la pandemia, eh, consideramos que justamente la ciencia es un método, una estrategia, un enfoque, una forma de pensar que siempre está buscando, indagando mucho más allá y que básicamente lo que busca a través de las acciones de investigación es tener una comprensión cada vez mayor de las situaciones que aborda. En el caso de la sexualidad pasa exactamente lo mismo. Entonces, una cosa es hablar desde mi propia experiencia, la cual es válida, pero otra cosa es poder investigar cómo son las experiencias de los demás, contrastarlas o poder contrastar eso con lo que pasa biológicamente o con lo que pasa con las percepciones de otras culturas y poder digamos, tener una reflexión mucho más profunda y cuando hablamos de evidencia, hablamos justamente de esa información que ha sido construida de manera rigurosa, es decir, no solamente lo que yo percibo en un momento dado, sino con una serie de métodos y estrategias que me permiten por lo menos dar cuenta de en qué marco, ¿cierto?, se realizó ese tipo de proceso, con qué tipo de personas, de qué tipo de personas estamos hablando y en esa medida esa información, digamos que puede ser más válida que simplemente un comentario anecdótico en cualquier momento, simplemente porque Alguien yo te pienso que contó, pasa. sí. Aprovecho entonces para mostrarles algo para quienes están conectados y no se vayan a asustar si digamos, no son académicos o no están metidos en el mundo de los textos académicos. En el libro van a encontrar algo así. Seleccioné una página donde se ve muy grande la cita y esta es una cita del libro y durante todos los capítulos van a encontrar citas. Las citas tienen el propósito de mostrar de dónde sale esa información, esa afirmación que está haciendo la autora, pero no toca leérsela toda. O sea, digamos, si uno no lo está haciendo con un propósito académico, no quiere constatar alguna información, pueden saltársela. Yo, por ejemplo, había cosas que me daban curiosidad y me detenía, pero muchas otras no. Entonces, quería hacer esa aclaración porque algunas personas pueden sentir que para entender, digamos, todo el contenido tienen que leérselas y no es así. La ventaja de este libro es que puedes ir de un lugar a otro, que no necesariamente tiene que ser totalmente lineal, que te puedes mover de la manera que quieras con la ayuda del índice y llegar al punto que necesitas, porque además la autora y los editores de los Andes han hecho varias
cajas de información que dice recuerda tal cosa, recuerda tal concepto. Entonces no se preocupen por el orden, no se preocupen por las citas, disfruten el libro y las actividades. Eso para empezar. Pues me encanta, María Elvira, que lo hayas mencionado, porque justamente una de las cosas que tenemos quienes nos dedicamos a la investigación es finalmente decir de dónde hemos sacado lo que estamos diciendo. Es decir, que no lo hemos inventado o que simplemente lo hemos soñado, sino que efectivamente eso es producto de un trabajo riguroso que se ha hecho y que podemos consultar y que podemos ir a la evidencia. De hecho, esa es una de las características de esa pregunta que tú me hacías. Que cuando hablamos de información de calidad es porque podemos ubicar la fuente fácilmente, ¿cierto? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde lo dijo? Y por eso están esas citas. Pero como María Elvira lo menciona, las citas son simplemente un recurso y uno puede simplemente pasar por encima y no leerlas porque no le interesa o de pronto decir esto sí me interesa aquí sobre qué dice. Hay algunos que somos obsesivos, entonces nos leemos todas las citas y hay otros que no. Una persona que leyó el libro, quien quiero mucho porque además es una tía, es una persona cercana, me decía eso, me decía, oye, cuando comencé a leer tu libro, sentí que era como para investigadores. Y yo le explicaba, que creo que, no sé si ahorita lo abordaremos con María Elvira, que seguramente esa sensación la tuvo al comienzo del libro, porque luego va a tener una sensación completamente diferente. Y es que el comienzo da un contexto que es muy importante para aquellos que están, sobre todo, trabajando la temática, pero para quienes se acercan de otra manera al libro, porque es una mamá, como decía María Elvira, una tía o un tío interesado en comprender mejor la temática y poder ayudar a los niños que están cerca o las niñas que están cerca de él o ella, pues puede simplemente ir a los capítulos, a partir del cuarto capítulo ya empieza todo a ser muy, muy aplicado y esas citas ya van, digamos que desapareciendo, porque lo que van a abundar es otro tipo de información y de actividades. Ángela, y les pregunto a quienes nos están escuchando en este momento, ¿cuántos libros sobre sexualidad hay? No es verdad que cuando uno está haciendo mercado y va a la caja a pagar, hay un montón de libros, habla sobre menstruación, habla sobre cómo llegan los niños, di que no a la cigüeña, bueno, en fin, todos estos títulos, hay muchos libros, pero entonces te pregunto, ¿por qué tu libro es distinto? O sea, ¿cuál es realmente, yo, pues, o sea, yo me podría aventurar a decir algunas cosas, pero cuéntanos tú, ¿por qué crees que tu libro no es igual a esos libros que están en la caja del mercado? Lo que dice María Elvira es cierto, es decir, tenemos abundante información. De hecho, cuando quienes trabajamos en estos temas con mamás, papás, con docentes, con diversos grupos, a veces hay personas que mencionan, pero es que, ¿para qué más si tenemos cantidad de información sobre sexualidad y ahora inclusive los niños tienen muchísima más información que antes? Efectivamente, hay mucha información, algunas de buena calidad, otra no tanto, pero a veces digamos que este tipo de información aborda cosas diferentes. Y la sexualidad además, que lo van a ver en el libro, quienes no estén familiarizados con el tema, pues abarca muchísimas cosas. Y cuando me preguntas por qué este libro es diferente a otros, cuando nos acercamos a los libros que hablan sobre cosas para ayudarles a las mamás, a los papás, a los cuidadores, a los docentes, a hablar acerca del tema con niñas, niños y adolescentes, generalmente uno encuentra libros que están relacionados como con temas específicos. Por ejemplo, cómo hablar de cierto aspecto específico o cómo decirle a los niños cómo nacen los niños. Otros libros están relacionados más como con etapas de desarrollo. Entonces dicen a cierta edad hacen cierto tipo de preguntas, en esta otra edad les interesan este tipo de cosas y otros libros se dedican básicamente a responder preguntas que alguna vez pues han hecho algunas mamás, papás y que consideran pues no saben cómo contestar. Sin embargo, resulta que cuando aborda uno este trabajo con los papás, muchos de los papás o mamás le dicen a uno, sí, todo eso está perfecto. Yo la información incluso ya la encuentro en internet. ¿Cómo le digo esto? ¿De qué se trata esto? Lo busco y quien tiene acceso, porque no olvidemos que no todos tenemos acceso a internet, quien tiene acceso a internet encuentra esa información. Sin embargo, muchos de ellos dicen, pero yo, ¿cómo hago para hablarle? Yo sé lo que tengo que decir, pero no sé cómo decírselo, ¿cierto? O algunas personas mencionan, sí,
eso está perfecto, lo que tú dices está perfecto, pero yo considero que eso no es así, ¿cierto? Por X razones. En el libro van a encontrar la posibilidad de contrastar esas formas de pensar de cada uno de nosotros con la evidencia y al final, digamos, cada lector hace su propio juicio de con qué se queda, ¿cierto? ¿Qué le puede servir? ¿Qué aspectos considera más útiles? En esa medida, el libro realmente, digamos, cuando yo veía toda esta literatura dirigida a mamás y papás que revisé antes de hacer el libro, me daba cuenta que efectivamente no había ningún libro que pudiera dirigirse a proveer una metodología paso a paso que le permitiera tanto a la mamá, al papá interesado, como a quienes trabajan con familias o con niños, poder ir mirando cada una de esas barreras que impiden muchas veces a las mamás y a los papás poder hablar del tema con sus hijos. Ellos dicen, tengo la información, sé qué es lo que hay que decir, pero yo no sé cómo decírselo, ni nunca encuentro la oportunidad ni el momento para hablar de eso. Ángela, dentro del libro tú haces un énfasis importante en que a medida que uno se siente cómodo y sabe qué significa cada cosa o nombra cada cosa como es, se va a dar cuenta que se va a sentir más seguro para abordar estos temas, ¿verdad? Entonces quiero que hagamos un ejercicio acá todos. Puede que no lo escriban, pero piénsenlo. Cuando yo les digo sexualidad, género, sexo, orientación sexual, ¿ustedes podrían diferenciar cada uno de estos conceptos? ¿Se sentirían cómodos? Decir, mira, no, es que género es esto o sexualidad es esto. Piénsenlo ahí un ratico, porque yo creo que esos conceptos, Ángela, son clave para empezar a disfrutar también el libro, para empezar a pensar, bueno, ahora que ya tengo claro esto, ya puedo hacer otro tipo de preguntas. Esperemos un ratico y ya lo armamos. Hacer esa reflexión que tú planteas, María Elvira, es muy importante. En el grupo Familia y Sexualidad, liderado por la doctora Elvia Vargas Trujillo, eh, con mucha frecuencia hacemos esas preguntas que tú acabas de hacer, porque es justamente una de las barreras para hablar de sexualidad. Y es que a veces tenemos una confusión entre diversos conceptos y esa confusión no solamente nos dificulta poder hablar del tema, sino que adicionalmente esa confusión provoca a veces debates innecesarios, porque es que estamos hablando de cosas diferentes, aunque estemos pronunciando la misma palabra. Entonces, por eso esa claridad es fundamental. Y esa es una de las dificultades que hemos encontrado, no solamente a partir de este libro la podemos, digamos, resolver, sino a través de otras estrategias del Grupo Familia y Sexualidad, hemos encontrado que efectivamente cuando las personas tienen la oportunidad de acercarse a estos conceptos y diferenciarlos, es como si se quitara un velo que han tenido todo el tiempo. A mí me pasó, no sé si a ti, María Elvira, te pasó cuando tú te involucraste en estas actividades de la sexualidad, pero yo no entendía muy bien por qué Elvia, que en ese momento era mi docente y mi tutora, hacía tanto énfasis en que, por ejemplo, una cosa era sexo y otra cosa era actividad sexual. Y yo decía, pero esto es irrelevante, o sea, ¿cuál es el problema? Luego que entendí, ¿cierto?, que realmente son conceptos muy diferentes y no los vamos a resolver aquí porque aquí se nos iría mucho más de una hora para hacerlo, pero usted tendrá la oportunidad en el capítulo del libro de resolverlo. Pero cuando uno empieza a entender cada uno de esos conceptos y que sexualidad posiblemente no es lo mismo que sexo, ¿cierto? Y que cuando hablamos de orientación sexual no nos estamos refiriendo a actividad sexual, empieza uno a facilitársele empezar a hablar del tema, porque seguramente hace claridad sobre muchas cosas. No sé si María Elvira A quieras mí, a compartir mí, algunas cosas sobre eso. a mí en esos puntualmente, así como el velo que tú describes, pues entender la sexualidad como una faceta más de la identidad del ser humano, fue como, oh, el velo, ¿no? Pues porque todos tenemos una identidad propia, igual que todos construimos nuestra propia sexualidad. Eso fue también súper bonito en mi caso, de como de entenderme a mí. Y el otro velo así es como, oiga, sexo y género no es lo mismo, ¿no? Sexo, hombre, mujer, así nacemos, bueno, ya hay otras categorías, ya si quieres puedes explicarlo mejor, Ángela, me parece importante que hagas la aclaración, de pronto todos compartimos el mismo velo, entre sexo y género, y porque a partir de tu explicación de género te voy a hacer la siguiente pregunta.
Sí, bueno, digamos que aquí anticipamos parte de lo que está y lo que ustedes encontrarán en el libro, en uno de los capítulos iniciales, y es que cuando nos estamos refiriendo a sexo, a partir de la investigación científica, ¿cierto? Ustedes saben que cuando uno hace ciencia necesita definir los conceptos para saber qué es lo que está realmente investigando o qué es lo que está valorando o midiendo. Y cuando nos referimos a sexo, en este libro y en el grupo Familia y Sexualidad, nos referimos básicamente a los aspectos biológicos, a aquellos aspectos que no tuvimos la posibilidad de elegir, con los cuales nacemos, que posiblemente algunos se puedan transformar, otros no, ¿cierto? Pero que no tuvimos la posibilidad de elegir. Entonces, hay personas, por ejemplo, que nacen con un útero, ¿eh? Con unos genitales, ¿cierto? Por ejemplo, la vulva, con unos genes, por ejemplo, XX, y a ese grupo de personas que tienen esas características biológicas le hemos dado un nombre, ¿cierto? Las llamamos mujeres. Y hay otras personas que nacen con otros genes, los que llamamos XY, ¿cierto? Con algunos genitales, por ejemplo, el pene o, por ejemplo, los testículos. Y a ese grupo de personas, generalmente las llamamos hombres. Pero también hay otro grupo de personas, ¿cierto? Que igual que los hombres y las mujeres no han decidido nacer con una serie de características que nacieron así, como todos, nacimos de una manera, ¿cierto? Con una serie de características biológicas, anatómicas, hormonales, genéticas, y ese otro grupo de personas, por ejemplo, tienen características de las categorías anteriores y a las cuales denominamos personas intersexuales. Ya si nos gusta o no nos gusta el nombre de mujeres, de hombres, intersexuales, ese es otro tema que es muy importante, pero para empezar a aclarar a esas personas intersexuales, y generalmente doy un ejemplo que es el más sencillo de entender, porque realmente hay más de 150 categorías que se han identificado de intersexualidad. Y aquí solamente voy a dar un solo ejemplo de esas 150. Por ejemplo, las personas que nacen con un testículo, ¿cierto? Y un ovario. A ese grupo de personas, ese es un ejemplo, pero hay muchísimos otros, las llamamos personas intersexuales. ¿Con qué propósito llamamos a un grupo mujeres, a otro grupo hombres, a otro grupo intersexuales? Para por lo menos entendernos a qué nos estamos refiriendo, ¿cierto? Pero ya la persona definirá, ¿cierto?, cómo quiere que se le llame, y eso es otro tema que también está en el libro, en otro capítulo, que no tiene que ver con lo biológico necesariamente, ¿cierto? Que tiene que ver con otros aspectos adicionales relacionados con toda la construcción de identidad. Y es importante esas claridades porque eso nos permite entender un poquito más. Aquí una anécdota, María Elvira. En algunos grupos cuando trabajamos estos temas, por ejemplo, algunas personas por primera vez saben, tienen información de que hay unas personas que nacen con estas características de hombres y de mujer. Cuando las personas saben eso, dicen, no, increíble, yo jamás, nadie en la vida me había informado que hay personas, por ejemplo, que nacen con un ovario y un testículo. Yo no tenía ni idea de eso, ¿cierto? El solamente empezar a aprender que hay, lo que abunda en la vida es la diversidad. Así como hay mujeres supremamente diferentes unas de otras, por ejemplo, hay mujeres que nacen con 2 úteros. No es lo más frecuente, pero hay mujeres que nacen con 2 úteros, ¿cierto? Hay hombres que nacen con un testículo. No es lo más frecuente, pero pasa también. Entonces, lo que nos está diciendo esta información es que somos supremamente diversos. Y en la medida en que empezamos a ver que somos realmente diferentes, y eso que solamente estamos tocando la forma en que nacimos. Sí, sí, sí. No hemos ido más allá, apenas estamos tocando el momento en que nacimos. Y nacemos absolutamente diferentes en términos, digamos, de características biológicas relacionadas con la sexualidad. Ya empezamos a ampliar el panorama y esto nos aclara algunas cosas. Y esto que acabamos de hablar no estamos tocando para nada ni el género, ni la orientación sexual, mucho menos la actividad sexual. Esas son otras cosas diferentes. Y en los capítulos del libro pues se tocan para intentar dar claridad sobre eso. Sí, yo creo que para mí, pues, cuando se reflexiona sobre el género, que como he visto muchos han puesto sus comentarios, veo que hay gente que ya tiene muy claras las categorías y otros que nos están compartiendo que el hecho de tenerlas claras les ha permitido hablar
con mayor facilidad del tema. Para mí todos los ejercicios que tienen que ver con género son geniales porque es el cuestionamiento de la cultura y de mis propias creencias sobre los otros y sobre mí misma. Entonces esos me encantan. Pero bueno, pasemos un poco a otros temas, Ángela. Quiero, mientras voy a hacerte la pregunta y después miro qué es lo que nos están escribiendo en el chat para no perderme, bueno, pero las voy a leer ahora más tarde. Entonces, el libro se llama 20 barreras que impiden hablar sobre sexualidad, ¿no? Pues para resumirlo, con niños, niñas y adolescentes. Uno diría, bueno, acá me está prometiendo Ángela las 20 barreras, ¿no? Y se mete al libro a ver la lista y no la encuentra. Ángela, ¿qué pasó con la lista? ¿Dónde está? Cuéntanos un poquito sobre eso. Eso me encanta porque además les cuento que María Elvira me dijo eso cuando leyó el libro. Oye, Ángela, yo fui a buscar las 20 barreras y yo vi una cantidad de capítulos, pero yo estaba buscando era las 20, ¿cierto? Y yo le dije, ahí están, ¿cierto? Y lo que pasa, como pasa con otras cosas cotidianas, que ahí están, pero pues no las vemos hasta que no nos las señalan, ¿cierto? Estaba pensando incluso con todo lo que ha pasado con los descubrimientos en Marte, yo decía, oiga, todos los días estamos viendo las estrellas, algunos planetas, pero no los vemos, no nos detenemos a ver que ahí están y que nos afectan. Pasa igual con estas 20 barreras. Ahí están en el libro, en uno de los capítulos iniciales, creo que son páginas 38 y 39, aparece una lista que llamo determinantes. Entonces son los determinantes que dificultan, que están asociados, que hemos encontrado que están asociados con las dificultades que tienen mamás, papás para hablar de sexualidad. ¿Qué es un determinante, Ángela? Cuéntanos para los un que determinante es un concepto que utilizamos, ¿cierto? Generalmente quienes estamos en investigación y sobre todo en investigaciones sociales, para hablar de esas cosas relacionadas, ¿cierto? Con otros aspectos y para evitar utilizar otro concepto que también se utiliza mucho, que es causa. Porque cuando uno investiga fenómenos sociales, lo que encuentra es que difícilmente hay una causa, una sola, que explique los fenómenos sociales. Generalmente hay múltiples causas a los cuales llamamos determinantes, es decir, son cosas que determinan, son cosas que tienen un efecto o están asociados a eso que estamos estudiando. Entonces, esos determinantes que yo, para no ponerlo en el título, ¿cierto? Prefiero hablar de barreras porque finalmente esos determinantes son los que encontramos en la investigación que dificultan a los papás, a los cuidadores, a cualquier persona que tenga bajo cuidado una niña, un niño o un adolescente a hablar de sexualidad, están en esas páginas y van a ver además que el libro, que a primera vista parece grande y parece que uno se va a demorar mucho con la lectura, pero no tanto realmente. Habla únicamente de 20, porque el libro también, al comienzo, en los primeros capítulos, ustedes van a encontrar que habla de otros determinantes. Unos son los que tienen que ver directamente, digamos, conmigo, con cada persona, como mamá, papá, cuidador, y que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, alguna falta de información en algún aspecto o alguna habilidad que no tenemos para manejar ciertos aspectos, o de pronto mis percepciones o mis actitudes sobre ciertos aspectos que dificultan, ¿cierto?, que yo hable del tema. Pero hay otros muchos determinantes de los cuales no menciono, no profundizo en el libro porque no era el objetivo, que tienen que ver con otras cosas que no necesariamente controlamos cada uno. Un ejemplo, la pareja con la que convivo, ¿cierto?, puede dificultar la educación de la sexualidad que yo brindo a mis hijos, ¿cierto? O, por ejemplo, el medio que me rodea puede dificultar esa educación de la sexualidad. O, por ejemplo, el tipo de, por ejemplo, las condiciones específicas de mi hijo. Puede mi hija o mi hijo tener una condición de discapacidad particular o simplemente, o una enfermedad particular, o simplemente una característica de personalidad que hace que justamente con esa persona, ¿cierto?, yo tenga que adaptar algunas cosas de la educación de la sexualidad que generalmente brindo a otros niños de su edad o de sus condiciones, pero a ese niño en particular debo tener en cuenta algunos aspectos. Entonces, todas esas son determinantes y ustedes van a ver cómo entiende uno por qué hemos encontrado que, aunque uno creería que la mayoría de personas algo sabe de sexualidad, lo que nos encontramos es lo contrario.
y es que la mayoría de las personas no solamente se quejan de no haber recibido una buena educación de la sexualidad, sino que efectivamente hemos encontrado que solamente un porcentaje muy bajo recibe educación de la sexualidad por parte de su familia, que justamente es el grupo de personas que está más cerca de niños y niñas y de lo cual uno esperaría que provenga la mayor información posible, porque yo estoy convencida que si logramos acceder y logramos que nuestras niñas y nuestros niños de todos los rincones del mundo, pero particularmente en Colombia, que es donde me encuentro, desde La Guajira hasta el Amazonas, del Chocó, Bichada, de todos los lugares de Colombia, si logramos que desde que nacen cuenten con oportunidades de educación de la sexualidad, yo estoy convencida que realmente logramos no solamente prevenir muchísimas dificultades, sino especialmente muchísimos de los problemas sociales gigantes que nos aquejan al país. Si logramos contar con oportunidades de educación de la sexualidad oportunas, pero para eso hay que ofrecer oportunidades a mamás y papás. En el libro van a encontrar información relacionada con normatividad y desafortunadamente gran parte de la normatividad está enfocada en, digamos, en decirle a los papás que deben proteger, que deben educar, que deben. Nadie les dice cómo. Y en decirles en que si no lo hacen, van a tener sanciones. Pero muy poco de esa política, ¿cierto? Realmente está enfocada en ofrecer múltiples y diversas oportunidades para que mamás y papás nos eduquemos. Realmente no tenemos muchas oportunidades para hacerlo. Y quienes están más vulnerables, menos todavía, porque menos opciones tienen de llegar o de contar con información de calidad en el momento oportuno, que es lo importante. Bueno, Ángela, de eso quiero decir dos cosas. Entonces, me devuelvo a lo que hablabas de los determinantes. Si tú has encontrado 20 determinantes, que también llamas barreras, y los determinantes se llegan a esos determinantes por investigación, que ya nos explicaste qué quiere decir información de calidad, quiere decir que esos determinantes se llegan porque a un porcentaje importante de la población le pasa. A mí me encanta eso porque quiere decir que a todos nos pasa, todos hemos vivido esas barreras, no es uno, digamos, el del problema, entre comillas, no soy mala madre, no soy mal padre, no soy mala tía, no soy mal tío, sino que es una cosa que le pasa a muchos. Entonces, por eso es importante que participemos de estas actividades y que le contemos a otros, porque seguramente habrá muchos, como pasa en estos temas de sexualidad, sufriendo en silencio. Así pasa con estos temas y con estos problemas, porque como no hablamos, no le podemos pedir ayuda a nadie, no lo compartimos con nadie, y pasa la vida y seguimos con las mismas dudas y con los mismos temores finalmente. Y lo segundo, que hablaba sobre la importancia de recibir la información oportuna en el momento oportuno, me hace preguntarte algo y es, tú llevas 4 años escribiendo este libro, Ángela. Yo lo conocí, este proyecto, hace 4 años, cuando era, tengo una idea, María Elvira, ¿qué te parece? Y tu idea era un sueño, digamos, que esto le llegara a un grupo de gente, a una población. ¿A qué población estaba dirigido inicialmente y qué has sentido que ha ocurrido a lo largo de estos 4 años y a quién crees que todavía, o sea, crees que es el mismo grupo, crees que es más amplio realmente? Cuéntanos, ¿a quién le podríamos recomendar este libro? Bueno, desde el inicio, María Elvira y a todas las personas que nos acompañan, desde el inicio para mí ha sido fundamental estar pensando en ese adulto que tiene bajo su cuidado una niña o un niño. Ese es el foco, ¿cierto? Inicial y ese se mantiene. Porque además como mamá, yo he experimentado, seguramente como muchos de ustedes que son mamás o papás o docentes, múltiples situaciones que me retan en la educación de la sexualidad, en mi caso de mi hija, y que uno encuentra que no siempre tiene alguien que le diga a uno, oye, mira, deberías tener en cuenta esto, o aquí encuentras esta información. Nosotras somos privilegiadas porque trabajamos en un grupo que trabaja el tema, entonces en una dificultad yo puedo llamar a la directora del grupo Familia y Sexualidad y decir, Elvia, tengo esta dificultad, ¿qué opinas? Y seguramente su perspectiva me abrirá a mí las posibilidades de actuar de manera mucho mejor que si no lo preguntara. Pero
Cuando empecé con la idea, yo pensaba y pienso todavía, es en esa, por ejemplo, en esa docente que está en la ruralidad, trabajando con familias o con niños y que no tiene una herramienta que sea sencilla con la cual pueda contar y pueda trabajar tanto con los niños, pero fundamentalmente con las familias de esos niños que son claves para que los niños tengan esas oportunidades que necesitamos de poder conversar del tema tranquilamente, pero también de recibir una información básica basada en evidencia, pero también de desarrollar algunas habilidades para tomar decisiones relacionadas con la sexualidad, etcétera, etcétera. Muchas otras cosas que, como ustedes verán en el libro, van encontrando ahí que esta educación de la sexualidad va más allá de lo que escuchamos todos los días, va más allá de cosas tan importantes como la prevención del abuso sexual, importantísimo, va más allá, ¿cierto?, del tema de violencia y violencia de género en particular, importante, pero también va más allá de, por ejemplo, el embarazo en la adolescencia. Estas tres cosas las escuchamos todos los días, pero son las tres cosas que más se mencionan. Hay muchísimas otras cosas que no se mencionan, que tienen que ver con la educación de la sexualidad y que de hecho impactan esos tres problemas de los cuales se habla con frecuencia. Y para finalizarte la respuesta, sigue siendo para ese grupo, es decir, como decíamos al comienzo, cualquier cuidador que quiera mirar qué tan competente es para educar en sexualidad, puede utilizar el libro y como decíamos, si le da pereza leer los 3 primeros capítulos, simplemente los hace a un lado, que esa es una información un poquito más académica para quien le interesa, y empieza en el 4.º capítulo hasta el último capítulo, va a encontrar en cada capítulo la posibilidad de evaluar qué tanto sabe sobre ese aspecto, qué se sabe en la ciencia sobre ese aspecto y algunas actividades muy sencillas para realizar. Pero adicionalmente para esa mamá o papá va para todas las personas que trabajan con familias y con niños o con adolescentes que pueden, digamos, encontrar en este libro un recurso valioso justamente para resolver situaciones que de pronto no podrían resolver si no tienen la posibilidad, las oportunidades de formarse en el tema. Y una cosa importante, yo estoy convencida que todos somos, en últimas, cuidadores de niños en un momento dado. Es decir, a muchas personas que, por ejemplo, no esperan tener hijos ni les interesa trabajar con niños, en un momento dado les han dejado a su cuidado niños. Por favor, cuídame a este niño por esta noche, ¿cierto? Y se encuentran frente a preguntas que dicen, Ángela, yo no sé qué responder, ¿cierto? Yo no sé qué decir. O, por ejemplo, personas con una altísima formación, como me ha pasado, digamos, en diferentes experiencias, directoras y directores de reconocidas multinacionales, que me dicen cosas como la siguiente. Me dice, aquí recuerdo, por ejemplo, una persona que me decía, Ángela, mi niña le llegó el periodo y yo no supe qué decir. Yo no fui capaz de decirle nada. No sabía qué decir. Quedé en shock. Y estamos hablando del siglo XXI y estamos hablando de supuestamente un momento donde tenemos muchísima información sobre sexualidad, pero esa mamá o ese papá les pasó eso no porque, como decía María Elvira, simplemente son malos papás, no. Simplemente antes no tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre los temas. Y como nos pasa en otros temas de la vida, que tampoco reflexionamos, pues cuando nos encontramos por primera vez, no sabemos qué hacer o qué decir. O a veces decimos cosas que realmente confunden más a los niños o por salir del paso, pues decimos cualquier cosa que es errada y en esa medida los niños empiezan a aprender que no pueden confiar en nosotros porque lo que decimos o son mentiras o son cosas que después ellos contrastan que realmente no eran así. Una cosa muy importante de lo que acabas de decir, que lo pones varias veces en el libro, y es que si nosotros no contestamos esas preguntas, si nosotros no nos convertimos en esa fuente de información, no es que al niño o la niña se le va a olvidar la pregunta o se la va a dejar de hacer. Él va a ir a otro lugar, ella va a preguntarle a otras personas, porque habrá otros quien le contesten. Entonces, qué rico ser la primera fuente de información, que es usualmente lo que ocurre, que las personas más cercanas son las que se convierten en la primera fuente y que nos vean como
una persona segura de contestar, o que aunque no sepa inmediatamente la respuesta, su reacción no le haga entender que no me puede volver a hacer la pregunta, porque tampoco tenemos que saber todo, ¿no? No todo el tiempo hay que saber todas las respuestas. Y yo creo que justamente, perdona que te interrumpa, María Elvira, es que me parece muy importante ese punto que tocas. Yo creo que ningún libro ni ningún recurso va a responder todas las preguntas posibles que cualquiera de nosotros se haga frente al tema. Además, entre más sabemos de un tema, más preguntas nos hacemos. Y eso es absolutamente clave y algo muy valioso del conocimiento. Pero lo que sí es importante es, y que creo que en eso puede ser valioso el libro, es que el libro primero me permite contrastar qué sé en este momento con cada actividad. Y son actividades muy sencillas que puede hacer cualquier persona. Por ejemplo, un entrenador o entrenadora de fútbol que todos los días está con niñas o niños o que tiene contacto con niños o niñas o de arte o qué sé yo, cualquier actividad, puede perfectamente en el libro encontrar alguna actividad que le permite contrastar qué tanto, ¿cierto?, está preparado en esa habilidad específica o qué tanta información tiene en ese tema específico para abordar una comunicación o para responder en un momento dado. Y me refiero a los criterios, porque finalmente la educación le permite a uno ir formando poco a poco criterios. Y esos criterios son absolutamente valiosos. No importa que uno no lo sepa todo, pero cuando uno tiene unos criterios básicos para tomar decisiones, seguramente va a estar con mejor dotado para poder tomar mejores decisiones que si no los tuviera. Ángela, mucho hemos hablado de las actividades de este libro, pero a mí me gustaría dar un ejemplo para que más o menos se hagan una idea de cómo es el libro, que no es teórico, sino tiene una metodología clarísima. Y escogí un ejercicio que podemos hacer rápidamente entre todos, que a mí me encanta, porque nos permite darnos cuenta que sin que sepamos que hemos hablado de sexualidad con nuestros hijos, hijas, adolescentes o cualquier otra persona. Entonces les voy a poner este ejemplo de la página 153, que dice: durante el último año en tu hogar, ¿quién toma la iniciativa la mayor parte del tiempo para realizar las siguientes labores? Entonces es un cuadro y se divide en hombre, mujer, ambos sexos o ninguno. Entonces hagan el ejercicio de sus casas. ¿Quién hace mercado en la casa? ¿Quién cocina? ¿Quién limpia la casa? ¿Quién lava la ropa en sus casas? ¿Quién repara las cosas de la casa? ¿Quién repara el carro? ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién cuida a los enfermos? ¿Quién se va de paseo, se divierte? ¿Quién ayuda en las tareas escolares? ¿Quién paga los servicios públicos? Algunos de ustedes, si nunca habían hablado de este tema, dirán, pero ¿de qué habla María Elvira? Se confundió de tema, ¿no? Aquí no hay nada de sexualidad. ¿Por qué este ejercicio es importante, Ángela? Cuéntanos un poquito de por qué esto tiene que ver con lo que hemos hablado de las barreras. Bueno, ese es un ejercicio de muchos que hay que permite, de una parte, empezar a mirar qué roles jugamos por sexo dentro del hogar. Tal vez en ese capítulo mencionará que si vivimos solos, que ahora es muy usual, que haya muchos hogares compuestos únicamente por una persona, pensemos entonces en nuestro hogar de infancia o pensemos quién nos hace esa actividad, porque pueda que, digamos que nosotros cocinemos, porque seamos hombres o seamos mujeres, pero la persona que hace el aseo sea una mujer, que es una persona que viene, ¿cierto?, a hacernos el aseo. Entonces, es pensar en qué sexo hace qué actividades y eso nos permite empezar a mirar qué roles jugamos, qué oportunidades tenemos también, qué posibilidades, porque como pasa en muchos hogares, a veces las niñas y las mujeres están enfocadas en un tipo de roles específicos y los niños y los hombres en otros. Y ambos sexos pierden la oportunidad no solamente de aprender cosas que les podrían interesar a futuro, sino además de tener, por ejemplo, tiempo libre o de tener espacios de información.
Sabemos que no sé, es posible que de pronto no nos pase a nosotros, la audiencia de este conversatorio, pero sí sabemos que le pasa a muchísimas personas, y es que hay, por ejemplo, muchas niñas y algunos niños también que no tienen posibilidad de tener tiempos de ocio, de no hacer nada, solo mirar al techo. Y ese tiempo de ocio resulta que es absolutamente valioso, porque muchas veces las grandes ideas vienen después de que hemos trabajado intensamente y tenemos esos tiempos de ocio. Y muchas niñas no tienen esos tiempos. Siempre hay algo que hacer, siempre hay que lavar la loza o limpiar el piso o cuidar el hermanito, o etcétera, etcétera. Y cuando empezamos a aprender que, digamos, identificar esos roles, podemos entender de pronto que un sexo está recargado en unas actividades y otro sexo en otras actividades, y podríamos ayudar o contribuir a que todos en el hogar pudiéramos por lo menos tener la oportunidad de aprender las diferentes actividades y de estar involucrados en esas actividades de alguna manera, sin recargarnos en un sexo o en el otro para desarrollar cierto tipo de actividades. Vemos como, por ejemplo, muchos deportistas nos cuentan que aprendieron su deporte gracias a que a veces el hermano o la hermana mayor lo practicaba y ellos tuvieron la oportunidad de hacerlo y nadie les impidió. En otros hogares vemos lo contrario, es decir, se les limitaron las posibilidades por el hecho de ser hombres o ser mujeres de hacer una actividad, y digamos que eso les limitó la posibilidad de desarrollar esas habilidades o talentos específicos. Eso para mencionar solamente algunas cosas, pero seguramente en el capítulo encontrarán otros aspectos por los cuales es muy importante hablar del tema y que tienen todo que ver con sexualidad. Sobre ese tema quería resaltar una idea que tú pones en el libro, Ángela, que a mí me pareció muy importante, y es que precisamente por esas creencias que podemos tener sobre cómo tratar a hombres o a mujeres o a niños y a niñas, en el caso de hablar con ellos, muchas veces son los niños los que con los que menos se habla, ¿no? Porque entonces a las niñas le abordas más el tema con las niñas, pues porque son las que pueden quedar en embarazo, son las que les llega la menstruación, son las que se ven más débiles, pero a los niños no se les incluye tanto en esas conversaciones. Sí, uno de los datos que arroja la investigación sobre educación de la sexualidad es que suelen ser los niños, hombres, quienes menos información se les brinda en la familia. De hecho, hay temas inclusive que nunca se hablan. Por ejemplo, mientras que temas como el periodo menstrual, si bien en algunos hogares pueden haber dificultades o no se tiene información para abordarlo, hay temas que en muchos hogares jamás nunca se tocaron ni nunca se tocan. Por ejemplo, la primera eyaculación. Y generalmente este tipo de temas se abordan es o en los medios de comunicación, el niño los aprende por los medios de comunicación o por los pares, por los amigos. Y pues sabemos que si muchas veces para los adultos es difícil contar con información de calidad, pues para los niños mucho más. Entonces, por eso es tan importante que como familiares o como cuidadores estemos ahí atentos para hablar de esos temas y para ponerlos, digamos, en la mesa. Y el libro da algunas estrategias, depende también de cada aspecto que se vaya trabajando, de cómo se puede conversar. Porque a veces una de las barreras, que además está ahí también en uno de los capítulos, es que yo puedo contar con la información, pero no tengo la habilidad de hacerlo de una manera adecuada. Y aquí me das paso, María Elvira, para contar otra anécdota, que además es muy reciente, de una persona que me contaba, decía, para mí la educación de la sexualidad fue fatal y yo no quiero que pase eso con, en ese caso, una hija. Y ella contaba que la mamá la sentaba todos los días, en la tarde, digamos, a leerle un capítulo de un libro, y para algunos puede eso funcionar, pero para el caso de esa persona que me comentaba, me decía, yo odiaba que llegara ese momento porque realmente me sentía muy incómoda. Cada noche era un capítulo. Claro, y en el libro van a encontrar un capítulo que es una de las barreras que tiene que ver con qué tanto sabemos, digamos, de las expectativas de nuestros niñas y niños respecto a lo que quieren conversar con nosotros. Perfecto, Ángela. Creo que hemos hablado de la importancia de tener claros los conceptos que tienen que ver con la temática de la sexualidad, cómo eso nos ayuda a sentirnos más seguros. Hemos dado un ejemplo de las actividades,
solo es un ejemplo, pero quiero que profundizar en las actividades porque cada actividad es una excusa para reflexionar sobre el tema, para preguntarnos sobre nosotros mismos, para evaluar cómo estamos haciendo las cosas y poco a poco, en la medida que ustedes vayan haciendo el ejercicio, se van a dar cuenta cómo se van a sentir cada vez más seguros para poder abordar el tema. Es algo de procesos, de hacer las actividades, no son actividades que les vayan a demandar mucho tiempo, ahí creo que no la ven, pero son, no les demandan mucho tiempo, nadie se las va a corregir, simplemente como lo hablábamos con Ángela, esto es casi como una revista Tú o Luna, como de adolescente que al final no podía consultar su puntuación. Bueno, acá, pues puntuación, acá le dicen a uno, bueno, si la mayoría de tus preguntas fueron de este estilo, quiere decir que tal cosa o quiere decir tal otra. Y quería recoger una de las preguntas que estaban en el chat, Ángela, porque Nidia nos pregunta, que quiere saber de otras actividades de divulgación del libro para su sobrina que cuida a sus dos hijas, pero que siente que no tiene el tiempo para leer el libro. Y yo creo que como hemos dicho en algunos momentos, este no es un libro que te lees como sentado, como, sino es más como ese amigo que te acompaña, ¿no? El que cuando necesitas una duda lo abres y lo consultas o haces una actividad. ¿Qué le podrías decir a esa persona, a la sobrina de Nidia? Bueno, frente a la interrogante de Nidia, que además me parece muy interesante porque me pone un reto, es que primero yo diría que cada capítulo, es decir, la persona que no tiene mucho tiempo puede perfectamente leer solo un capítulo y va a encontrar, estoy segura, información que le puede ser útil y pueda que lo coja a los 3 meses, a los 4 meses y lea otro capítulo, ¿cierto? Entonces no se necesita mucho tiempo ni se necesita leer todo el libro del principio al final para entenderlo. Cada capítulo, ¿cierto? Con solo leer un capítulo, que como les digo, es bastante corto y se lee ágilmente, puede ya contar con información útil, así no, digamos, no vaya a tener la posibilidad de leer los otros. Eso por un lado. Lo otro es que digo que me pones el reto porque eso me obliga a pensar la posibilidad, por ejemplo, de hacer otras estrategias, de crear otras estrategias donde pudiéramos poder contar. Y ahora están muy de moda los podcasts, entonces de pronto contar algunas de las cosas que están en el libro y poderlas relatar. Yo sé que ahorita le es mucho más fácil a las personas, a algunas personas, poder escuchar más que leer, ¿cierto? A pesar de que estamos un poco confinados, las nuevas generaciones no les resulta como a nosotras, digamos, tan sencillo leer, te resulta mucho más agradable escuchar mientras hacen otras actividades. Entonces, podríamos pensar en otras posibilidades a futuro, pero en principio le diría que no se preocupe, que lea el capítulo que le llamó la atención por alguna cosa que decía y seguramente ese capítulo le va a brindar información útil y luego cuando pueda leer el otro. Son muy cortos, realmente son muy cortos y eso permite que la gente lo lea, digamos, más fácilmente. No tiene que leerlo todo el tiempo para entenderlo. Yo creo que Ángela de alguna manera nos ha facilitado a todos el trabajo, digamos, de llegar a esas reflexiones. Ha hecho que el camino y el trayecto sea mucho más rápido porque durante todo el libro nos da tips y además nos da recursos y pone al final anexos y cosas que sabe que son fundamentales, que para ella llegar a esa conclusión y sacar esos recursos y esos anexos se demoró 4 años, pero no los dejo ahí, ¿no? Entonces yo creo que esos anexos son clave, esas reflexiones que haces, esos aportes, dice, hey, recuerda que en tu municipio debe existir esto, busca en internet servicio de salud con enfoque, y uno lo pone y efectivamente, pero ¿cuánto me hubiera demorado yo en llegar a esa manera de buscar ese servicio o esa ruta de atención en Google? Un montón, porque no sabría ni qué palabras poner. Eso que tú dices es bien interesante porque justamente recuerdo un papá que me comentaba que dijo, mira, yo no quiero sentarme a empezar a buscar, a buscar, a buscar, a ver qué me sale en internet. No. Yo necesito digamos, una información que yo sepa que realmente es la información y que es de calidad.
Entonces, eso me hizo pensar porque yo decía, bueno, yo inicialmente, ahí está, hay mucha información y la gente lo que hace es consultar, pero lo que veo es que está la sobreinformación en Internet que finalmente no sabemos qué es de buena calidad y qué no. Y en el libro se intenta filtrar, digamos, esa información. Y una cosa que me gustaría mencionar, y es que adicional a los recursos, a las actividades, a la información, etcétera, realmente el libro para quienes trabajan con organizaciones les provee de una metodología de trabajo. Es decir, cada capítulo está pensado para que paso a paso podamos al final lograr eso que queremos, que es involucrar mucho más a mamás, papás y cuidadores en la educación de la sexualidad. Porque muchas veces lo que por lo menos mi experiencia me ha mostrado es que a las mamás y papás se les informa, por ejemplo, sobre aspectos del desarrollo de la sexualidad de niñas, niños y adolescentes. Y cuando llegan a la casa y lo van a poner en práctica, sienten que no pueden. Y entonces en las organizaciones sienten que ya quedaron formados los papás. No, los papás se les dio una información, pero nunca tuvieron la oportunidad de poco a poco ir poniendo en práctica ese tipo de cosas. Y el libro está pensado para eso, para que la mamá, el papá, ya sea en grupo, en una institución, por ejemplo, o sea de manera privada, él o ella que quiso hacerlo, pueda hacer su actividad y allá solito de manera privada diga, ¡ah! Yo no pensé que fuera a encontrar esto, ¿cierto? O al contrario diga, sí, yo ya sabía esto, ¿cierto? Y me parece que en esto soy bastante competente, pero de pronto en este capítulo no me siento tan competente de acuerdo a esto que encontré. Y el trabajo, digamos, que lo hace el mismo lector. Una cosa que para nosotros en el grupo Familia y Sexualidad es muy importante es un respeto absoluto por quien está al otro lado, en este caso, leyendo el libro, porque es que cada uno tiene una situación particular. Yo no puedo generalizar, no puedo darle un consejo a todos, sino que es uno mismo el que sabe qué le sirve. Entonces, en la medida en que la actividad le permite a uno contrastar eso que yo sé en ese momento con la información científica, yo puedo empezar a valorar realmente lo que sé, pero también valoro lo que no sé y en lo que tengo que profundizar o poner un poquito más de cuidado o desarrollar esa habilidad por la razón que sea. Por ejemplo, me encanta eso que dices, que acabo de ver en el chat a Eduardo Peñaranda, que nos dice que también uno podría abordar estos temas con juegos lúdicos. Claro, o sea, cada uno es libre como de construir la metodología que mejor crea que le sirve a su hija, a su hijo, bueno, o a quien sea, porque es esa persona la que mejor lo conoce. Y no con todos los hijos era igual también, o sea. Y esto del juego es muy importante porque justo uno de los capítulos, digamos que una de las barreras que encontramos son las estrategias pedagógicas que los mamás o los educadores tenemos para educar. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, como en el ejemplo que les contaba, sentar al niño y a la niña y, mire, tengo que hablar con usted de esto y esto y esto, y rapidísimo, ¿cierto? Y pues claramente no es la mejor pedagogía. Eso de una parte. Entonces, en ese capítulo, justamente brindamos algunas estrategias para que quienes tienen dificultad, porque algunos no la tienen ahí están perfectos, pero tienen de pronto dificultades en otra cosa, quienes tienen dificultad en desarrollar esas estrategias vayan encontrando estrategias pedagógicas que llamamos positivas, lúdicas, como dice la persona que mencionó el tema, y que facilitan muchísimo. Y lo otro importante es que cuando nosotros reducimos la sexualidad a actividad sexual, muchas veces pensamos que lo que tenemos que educar es aspectos relacionados con la actividad sexual, pero en el libro van a encontrar que son dos cosas diferentes. Y cuando entendemos eso, empezamos a encontrar que nosotros estamos educando en sexualidad en todo momento, las 24 horas del día. Como el ejemplo de los roles en el hogar. ¿A quién le ponemos cuál tarea o cuál responsabilidad en el hogar? Ahí estamos educando en sexualidad. Ángela, te pregunta Juliana Moreno por las actividades del libro, por la metodología propuesta. No sé si alcanzas a leer o te leo una pregunta. ¿Las metodologías propuestas en el libro son de uso libre? Entre paréntesis, haciendo las debidas referencias.
Me encanta esa pregunta porque es que el libro está pensado desde el comienzo, es justamente para aquella persona que no tiene acceso a una metodología y a un recurso y que pueda de pronto sacar la copia de esa hoja, ¿cierto? Porque es que la necesita, no tiene cómo más trabajar o simplemente no trabaja copiar lo que está en el libro y copiarlo para hacer la actividad con los papás. De esa manera está pensado el libro, es una herramienta para que cualquier persona, ¿cierto? Y especialmente quienes tienen más dificultad de acceder a información puedan hacerlo. Entonces yo me estoy pensando este libro, me encantaría que fuera traducido, por ejemplo, a otras lenguas indígenas para que sea utilizado, porque realmente está pensado para ser utilizado en un grupos culturales diversos, ¿cierto? Grupos étnicos diversos, porque lo que estamos haciendo es cómo cada persona reflexiona sobre esos aspectos. No estamos diciéndole, es que usted tiene que decirle esto. O hay donde diga otra cosa. Sí, no, no, no. Cada persona reflexiona sobre la información con la que cuenta o la habilidad con la que cuenta en ese momento, qué piensa de eso y luego el libro ofrece información científica y la persona, como he mencionado ya en varias oportunidades, contrasta, ¿cierto? Y al final se muestra, digamos, alguna de las cosas valiosas que tiene tener en cuenta esa información y por qué es tan importante. Entonces, frente a la pregunta, para mí sería fantástico que todas las personas pudieran utilizarlo. Y claro, es importante hacer las referencias y por supuesto como es un libro que está hecho, digamos, con las normas básicas de cualquier libro, pues debe ser referenciado y no es posible, digamos, fotocopiarlo absolutamente Todo el todo libro. para utilizarlo, pero seguramente espero que a futuro podamos tener esto en versión de otros idiomas para que otras personas puedan utilizarlo, porque como encontrarán en el libro, este tipo de situaciones no solamente ocurren en Colombia, sino que hay evidencia ahí que les muestra cómo en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, también tienen dificultades las mamás, papás y los educadores para hablar del tema y entonces puede ser pertinente. Aprovecho porque sé que lo han preguntado en el chat para decirles que este libro está disponible en librerías de Colombia. Pueden meterse a las principales librerías del país, consultarlo. Ya casi todas las librerías tienen página web. Libreriasiglo.com es una de ellas. También está la de los Andes. Ahí está el libro disponible para ustedes. También está en formato de ebook. Próximamente en diferentes plataformas también de consulta de ebooks. Y quisiera cerrar, Ángela, con dos reflexiones, pero anímense los que todavía no han hecho sus preguntas, anímense a seguir preguntándonos. La primera es que mucha gente puede decir cosas como, pero hablar de la sexualidad, ¿para qué? ¿No? Si yo nunca tuve educación de la sexualidad y nunca me pasó nada de todas esas cosas horribles que Ángela puso en el libro. Entonces, ¿de verdad es necesario, Ángela? ¿Y por qué si yo nunca la recibí, no estoy dentro de esas diferentes consecuencias, digamos, de no haber recibido la información? Bueno, varias cosas para responder tu pregunta. Primero, realmente sí todos recibimos educación de la sexualidad, aunque nunca nos hablaran explícitamente de sexualidad. Eh, y como hemos mencionado, alguna de esa información, o muchos recibimos información limitada o contradictoria o confusa o incluso errada. Eh, y aunque no queramos, estamos educando. Hablamos de una educación intencional y de una educación no intencional. Entonces, la mayoría hemos recibido educación de la sexualidad no intencional. Diferente a que nosotros tengamos mayor formación en el tema y podamos decir, ah, ahora entiendo por qué, ¿cierto? Por ejemplo, la construcción de identidad, eso que tiene que ver con la sexualidad y con el futuro y el proyecto de vida de las personas y con las tomas de decisiones de los adolescentes. Mucho. Y en un capítulo, por ejemplo, encuentran que esa construcción de identidad, ¿cierto? Es fundamental y por qué es tan importante en el desarrollo pues, de cualquier ser humano. Entonces, realmente, las personas que de pronto piensan, realmente yo no recibí nada de eso y a mí no me pasó nada terrible, seguramente tienen la idea de que la sexualidad se limita a relaciones sexuales. Y realmente relaciones sexuales es una parte importante, pero pequeñita, de la actividad sexual. Y la actividad sexual es una parte importante, pero pequeñita, de la sexualidad. Somos sujetos sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Y eso lo reflejamos en lo biológico,
eso lo reflejamos también en nuestro comportamiento y eso lo reflejamos en la manera en cómo nos relacionamos con las otras personas. Y cuando entendemos eso, empezamos a valorar que efectivamente esto de la sexualidad tiene que ver con absolutamente todo. ¿A eso te refieres tú en el libro cuando hablas de la mirada de la sexualidad de una manera integral, Ángela? Sí, claro. Cuando abordamos la educación de la sexualidad de una manera integral, generalmente estamos abriendo el espectro y esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje de todos que involucra aspectos sociales, involucra aspectos culturales, involucra aspectos biológicos, etcétera, etcétera. Entonces, no únicamente, porque además esa es otra de las barreras que tienen que ver con la confusión de conceptos, y es que para muchos papás, aunque hay tanta información, no sé si se han dado cuenta que mucha de esa información que circula en las redes sociales para, digamos, la población adulta es muy explícita. Y si bien para algunas personas que nos movemos en estos terrenos suele ser normal hablar de manera explícita, para otras personas suele inclusive inhibirlos más. Cuando encuentran información tan explícita sobre la actividad sexual, lo que hacen es inhibirse más para hablar del tema porque se sienten supremamente incómodos. Entonces, por eso es tan importante uno entender que realmente la sexualidad no solamente se limita a un solo aspecto, sino que contempla varias cosas y en la medida en que voy entendiendo eso, se lo puedo también ir compartiendo a mis hijos e hijas cuando estoy conversando con ellos en diferentes momentos del día o cuando estoy pidiéndoles sus sugerencias sobre una decisión que estoy tomando, etcétera, etcétera. En todo momento podemos estar educando en sexualidad. Bueno, ya para terminar les quería contar que hubo un capítulo que me gustó mucho a mí, es el capítulo 15, el que hace referencia a la barrera número 11, porque ahí abordan algunos tips o cosas a tener en cuenta para lograr crear espacios de comunicación con los hijos o con los niños, con los adolescentes. Y me gustó mucho porque respondió a un miedo que yo tengo muy profundo y es, yo no tengo hijos, pero al momento de tener hijos, es que ellos tengan miedo de preguntar, de preguntarme, ¿no? Porque algunas personas tenemos un carácter muy fuerte o somos muy reactivos y los alejamos. Entonces quisiera que habláramos un poquito de esos tips o de esos comentarios que haces, Ángela, porque podemos aplicarlo en todo momento y en todas nuestras relaciones. Que la gente no tenga miedo de hablar con nosotros, así tengamos un genio explosivo, por decirlo de alguna manera. Digamos que a veces inclusive uno como mamá o papá no se da cuenta y no identifica qué aspectos de los que hace uno o de cómo se comporta pueden inhibir la comunicación de los hijos. A veces hay algunas personas que, por ejemplo, gritan o gritamos y eso de una vez inhibe y uno no se da cuenta porque la forma en que nos educaron a los gritos o a las patadas o a los Pegando la regaños mesa. o a las sanciones, ¿cierto? Y hay otras personas que de pronto hablan en un tono muy bajito, pero están juzgando todo el tiempo el comportamiento de las demás personas. Y entonces los niños perciben eso y inmediatamente pues se pone una barrera y la niña o el niño limita la posibilidad de preguntar o de contar lo que le esté pasando. En ocasiones también sucede que los niños cuentan ciertas cosas, pero como en el libro se menciona una pauta, tal vez a eso hace referencia María Elvira, porque además hay varias barreras que tienen que ver con la comunicación, se dan unas pautas en un capítulo que es cómo aborda uno momentos críticos en la comunicación con los hijos. Porque solamente cuando uno ha vivido esos momentos críticos es que uno dice, esto lo hubiéramos podido manejar mejor si hubiera hecho esto antes y luego esto, ¿cierto? Entonces, el reflexionar sobre eso, y no solamente reflexionar, sino al hacer la actividad, uno dice, claro, yo generalmente no hago eso cada vez que me comunico o cuando estoy en una situación difícil. Y una de las barreras que vemos con frecuencia es que hay muchos papás que pueden comunicarse muy bien con los hijos, digamos, hablar muy bien con ellos, pero tienen dificultades en un aspecto y es cuando están en una situación angustiosa o crítica para esos papás. Y ahí se descontrolan completamente. Y en sexualidad suele pasar, porque muchos de los aspectos relacionados con sexualidad angustian a los papás,
porque son obviamente aspectos que se relacionan con algunos riesgos que nos angustian y no sabemos cómo abordar eso. Y ahí lo que hacemos es truncar la comunicación completamente. Entonces a veces decimos, pero es que yo he hablado de sexualidad con mis hijos, pero, ¿cierto? Pero cuando ellos realmente están en una situación crítica, hemos cortado la comunicación. Entonces en el libro se dan una serie de pasos para tener en cuenta justamente en esas situaciones críticas. Y la única manera de desarrollar esa habilidad es aplicando esos pasos en otras situaciones, de tal manera que poco a poco se vuelva un hábito y uno reaprenda, ¿cierto?, a comunicarse. Porque la mayoría de nosotros realmente hemos aprendido a comunicarnos de manera bastante violenta y no nos damos cuenta, porque estamos acostumbrados, como digo, o a gritarnos o a interrumpirnos, algo que es muy habitual en nuestras comunicaciones, que nos interrumpimos todo el tiempo y no nos damos cuenta de eso. Y con los niños hacemos exactamente lo mismo. Entonces el niño ve que cada vez que va a intervenir lo interrumpen, o ve que cada vez que va a decir algo o llevar la contraria, inmediatamente el adulto hace un juicio y evita que se comunique. Y el adulto piensa que se está comunicando adecuadamente, pero no es así. O no mirar a los ojos también es una forma en la que las personas no se sienten incluidas en la conversación. Pero también te decía por una parte de algún capítulo donde dices, si usted tiene unas normas de comportamiento, tiene que ser claro en las normas y tiene que ser claro en serio, no, no más o menos, y además ser congruente con su norma y el comportamiento. Ese tipo de cosas, ese tipo de ejercicios que Ángela nos pone, lo van haciendo a uno reflexionar y decir, oiga, yo esto, después de hacer este ejercicio, creo que lo abordaría ahora diferente, esta situación la abordaría diferente. No necesariamente en una situación como de mucha ansiedad o de mucha angustia, creo que también podría aplicarse. Ángela, te quiero hacer una pregunta de alguien del público, porque ya estamos acabando, no sé si hay alguna otra cosa que quieran ustedes comentar, pero te pregunta Nidia, ¿qué fue lo más difícil para lograr escribir este libro y qué fue lo que más disfrutaste en todo este proceso? ¿Y qué fue lo que más disfrutaste? Disfrutaste. Bueno, yo no quiero terminar y voy aquí a hacer un paréntesis porque yo creo que primero el libro no se hubiera podido escribir sin todas las personas que estuvieron ahí involucradas, que fueron no solamente Ediciones Uniandes, que hizo además una edición bellísima, quiero que Bellísimo. tengan la oportunidad de verlo porque a mí me encantó por dentro cómo quedó, realmente no pensé que quedara tan bonito, a pesar de ser un libro aparentemente que tiene solamente palabras, Es y uno dice, divino. esto será esto, y cuando lo abrí yo dije, bueno, me sorprendí, entonces agradecido Tiene esto, con sí, Ediciones Uniandes, agradecidos con Uniandes como Universidad, Facultad de Ciencias Sociales, porque confió en darme la oportunidad de imprimir el libro, y agradecido con una cantidad de personas porque quiero contarles esto a quienes no están familiarizados con el libro. Resulta que cuando yo escribí cada capítulo del libro, yo cada capítulo del libro lo piloteé con mamás y papás. Mandaban los capítulos a un grupo de mamás y papás, en cada capítulo a un papá o una mamá diferente, y ese papá y yo le decía, por favor, dígame todo lo que usted cambiaría de este capítulo. Y esos papás me mandaban y me decían, mira, esto me impactó, esto yo creo que no, esto yo lo entendí así, ¿cierto? Y de pronto no era la manera en que yo quería que se entendiera, entonces hay que ajustar eso, etcétera. Y eso fue muy, muy valioso realmente en el proceso, encontrarme con todos esos papás y mamás que me colaboraron, así como personas que tenían que ver con otros aspectos relacionados incluso con el diseño del libro. Entonces, todas esas personas para mí ha sido, digamos que eso es lo gratificante, encontrar que finalmente es un trabajo de muchas personas detrás del libro que está ahí. Y me encanta escribir, me encanta poder aplicar lo que investigo, entonces para contestarle a Nidia, digamos que eso es lo más gratificante y poder compartir y poder, por ejemplo, María Elvira en una conversación anterior yo les comentaba que María Elvira sabe bastante del tema de educación de la sexualidad, entonces cuando me dijo, a mí me gustó mucho este capítulo, yo dije, súper, así haya sido solo un capítulo, sé que a eso no se refería María Elvira, pero yo pensaba, qué bien que María Elvira, que sabe tanto del tema, encontró un capítulo que para ella fue súper clave. Entonces, eso, por ejemplo, lo más gratificante. Y lo más difícil, la espera para ver el resultado.
porque escribirlo fue un proceso de casi 2 años, pero ya verlo aquí, compartirlo con ustedes, fueron otros 2 años. Entonces, lo más difícil fue la espera, que creo que también a la mayoría de adultos nos cuesta mucho esperar a que nuestros niños, a su ritmo, ¿cierto? Nos vayan contando las cosas, nos vayan compartiendo, y a veces queremos que todo se haga demasiado rápido, por lo menos en mi caso. Entonces, esa parte fue la más difícil. Estoy leyendo uno de los comentarios de Eduardo. Sí, ¿Lo estoy alcanza? leyéndolo también, María Elvira. Pues en el libro vas a encontrar varias cosas. No, no siempre es necesario. Eduardo nos pregunta que si bien hay hogares donde los temas de sexualidad son comunes, en otros no, y hay hogares en donde los jóvenes no les gusta hablar sobre estos temas. Entonces, esa es una pregunta muy pertinente también, porque efectivamente hay personas que, pues, así como hay adultos, hay también niñas o niños que son más expresivos y otros menos expresivos, y eso está perfecto. Sin embargo, los adultos, como hemos dicho acá en varias oportunidades, estamos educando en sexualidad todo el día. Uno no necesariamente tiene que sentarse al niño y decirle, dime qué sabes sobre tal cosa, sino que a partir de una noticia, por ejemplo, que se dio y que todo el mundo, toda la familia está comentando, y el niño sin decir nada está escuchando la conversación, y qué dice mamá o qué dice papá o qué dice la abuela o el abuelo, en fin, el que esté ahí. A partir de ahí estamos nosotros ofreciendo información de calidad, o por el contrario, estamos ofreciendo de pronto información que habla de excluir a cierto tipo de personas, o estamos ofreciendo información errada, ¿cierto? Pero un papá, una mamá, un cuidador que está interesado en ofrecer información de calidad, utiliza ese momento, esa noticia, por ejemplo, para dar información de calidad sin estarse refiriendo necesariamente al niño. Solo el niño está presente escuchando la conversación de adultos. Y ya ese es un momento clave para dar información de calidad. Otro ejemplo es cuando estamos, por ejemplo, compartiendo las tareas con nuestros hijos, o ciertas actividades, si ya están en los últimos grados o incluso en los primeros grados de universidad, que a veces los papás piensan que es que los muchachos en los primeros grados de universidad ya lo saben todo de sexualidad. No es cierto. No es cierto, y justamente cuando contrastamos la información que tienen con la información basada en evidencia. Entonces, cuando compartimos esas tareas escolares, podemos igual preguntar, o podemos a veces preguntar, oye, ¿y qué piensan tus compañeros de tal cosa que sucedió? Y el niño cuenta qué piensan los compañeros, o qué dijo fulana, o qué dijo mi amiga, y ya ese es un momento absolutamente clave para ofrecer información de calidad. Ah, ya, interesante lo que dijo. Bueno, el papá puede decir o la mamá puede decir, mira, yo pensaría, pero pues eso soy yo, pero yo pensaría que en esta situación sería importante que tuvieran en cuenta esto, que tuvieran en cuenta esto y que tuvieran en cuenta esto. Creo que eso es clave, porque si no lo tienen en cuenta, podría suceder tal cosa. Y estén seguros, porque creo que a la mayoría de papás y mamás nos ha sucedido, y es que nosotros creemos que no nos escuchan los hijos, y los hijos nos están escuchando muy atentamente, y aunque nos contradigan, luego cuando están contándole a sus pares, a sus amigas o amigos, están utilizando las mismas palabras que nosotros utilizamos y los mismos argumentos que nosotros estamos utilizando para darle los consejos a los amigos. Entonces, realmente no estamos solamente educando a nuestros hijos. Es que gracias a lo que hacemos en nuestro hogar, nuestros hijos luego les dan consejos a otros que, digamos, desafortunadamente no tienen a quién preguntar. Entonces, estamos realmente impactando a muchas personas. Aquí estamos leyendo pues varios comentarios en donde dicen que efectivamente incluso personas que tienen información sobre derechos sexuales y reproductivos, yo compartiría esa apreciación. A veces inclusive tomadores de decisión de muy alto nivel en políticas públicas no tienen claridad sobre conceptos básicos, y eso a veces afecta el tipo de decisiones que toman. Entonces, si estas personas, ¿cierto?, que de pronto han tenido un poco de más acceso a información, eso no lo tienen claro, pues nosotros los mortales comunes y corrientes pues tenemos también muchas dificultades a veces para acceder a esa información.
Por eso, pues, para mí sería lo mejor que puede pasar con el libro es que realmente el libro se utilice. Yo me lo sueño que una docente o un docente en el Amazonas pueda utilizar las actividades y trate de hacerlas lo más sencillas posibles, justamente pensando en los contextos, digamos, con las mayores limitaciones en términos de recursos físicos. Ese es otro elemento valioso, es decir, para hacer las actividades no se necesita nada diferente a tener lo que está escrito ahí o la hoja en blanco y algo con que escribir, ya sea una herramienta digital o simplemente un lápiz, un borrador, y si no, como nos ha pasado en regiones, la tierra y un palito para escribir en la tierra. Es decir, no se necesita nada más. ¿Por qué lo hice así? Porque es que realmente quiero que se utilice en todo tipo de circunstancias y la mayoría de las circunstancias de nuestra población son muy limitadas. Entonces, si nos ponemos a poner esta información en un dispositivo con una plataforma especial, realmente no llega a todas las personas que uno quisiera llegar. Quisiera hacer una última reflexión, pero ya nos tenemos que ir, sobre la discusión de que hay personas que no tienen claros los conceptos, y eso pasa mucho en este tema de sexualidad y en muchos otros. Utilizamos mal ciertas palabras para nombrar a las personas, confundimos un concepto y otro, pero yo quisiera como acá poner una invitación pública, y es: aprovechemos esos momentos para la reflexión, no para juzgar al otro, ¿no? Porque a veces, no sé, digamos, yo en esta conversación pude solo haber dicho niños durante toda la conversación y jamás haber dicho niños, niñas y adolescentes. Y podrían algunas personas decir: no, es que ella no incluyó a todos. No, pues de pronto, si lo ponemos en discusión, en diálogo, me pueden decir: oye, mira, la verdad es que cuando no usas niñas podrías estar, bueno, no sé, la discusión qué es. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque cuando ustedes terminen el libro se van a sentir muy empoderados y van a empezar a notar cómo otros utilizan palabras que no son las adecuadas para describir ciertas cosas. Y es ahí donde también puede ser, en esos errores o en esas imprecisiones, una oportunidad de conversación y de diálogo. Bueno, María Elvira, una cosa que de pronto puede ser útil para algunas personas, en el último capítulo ustedes van a encontrar un cuestionario que va a ser muy útil para quienes trabajan con familias, porque les permite hacer como una especie de pretest y posttest de competencias. Entonces, esa es una herramienta adicional también que encuentran en el libro, así como normatividad. Una persona me decía algo que me pareció muy bonito, y es que ella sintió que el libro le ofrecía, uno, evidencia; dos, herramientas; y tres, aportaba al cambio social. Y eso creo que fue la mejor definición que he recibido, porque es con esa perspectiva con la que se escribe este libro. yo quiero que nos tomemos un minuto, Ángela, porque para eso son estas conversaciones, para responderle a Mayra, que acaba de hacer esta pregunta que me parece clave, y que esta es la idea de estas conversaciones. ¿La leemos? ¿La lees? ¿Quieres, Listo, Marilyn? dale, entonces yo la leo. Cuando trabajamos con familias, en un primer momento preguntamos características sociofamiliares, y dentro de estas se pregunta por género y orientación sexual de cada integrante, incluyendo niños y niñas mayores de 12 años. Desde tu experiencia, Ángela, ¿consideras que es necesario hacer estas preguntas y en qué momento se deben hacer? Lo digo porque como entidades debemos preguntar a diferentes familias sobre características de género, sexo y género, y encontramos resistencia cuando se hace esa pregunta. Muy interesante esa pregunta, y tiene muchos elementos para discutir, porque uno es lo que hemos mencionado acá: ni siquiera la mayor parte de las personas tiene clara la pregunta, los conceptos. Lo que hemos encontrado es que cuando muchas veces se preguntan, las personas están respondiendo a cosas diferentes. A mí me pasa, es decir, cuando me llegan cuestionarios que dice su género es femenino, masculino, y yo, bueno, me gustaría tener al interlocutor del que hizo el cuestionario para decirle: mira, el género, el género es una construcción cultural, ¿cierto? Y yo tengo características femeninas que podrían en una cultura, pero no en otra. Pero en una cultura decir que son femeninas, en otra podrían ser masculinas,
¿cierto? En otras podrían ser, digamos, indiferentes. Y tengo también características que en esta cultura podrían llamarse masculinas. Entonces, ¿dónde me ubico? Porque me estás poniendo que si género femenino o masculino. Ahí yo no tendría cómo ubicar. Entonces, esto para mencionarte que efectivamente muchas veces cuando preguntamos sobre estos conceptos, las personas estamos preguntando sobre cosas que las personas no tienen claras. Es decir, le estamos preguntando, por ejemplo, es como si me preguntaran a mí cosas sobre física cuántica y me dijeran, responde. Y yo, no tengo ni idea, lo que ponga aquí es lo mismo que poner en todos lados, señalar o en ninguno, no tengo ni idea que me están preguntando. Entonces, lo que sugiero, digamos, cuando nosotros estamos elaborando cualquier tipo de cuestionario de herramienta, es primero asegurarnos de que quien vaya a contestar esas preguntas tenga claros los conceptos. Si no, no tiene mucho sentido porque vamos a tener información muy diversa. Y, por ejemplo, frente a la pregunta género, algunos responden es sobre el sexo y no sobre el género. Y otras personas responden sobre el género, efectivamente. Y otras personas sobre la misma pregunta de género nos están dando informaciones sobre la orientación sexual. O sea, y finalmente tenemos a mí me encanta el sancocho, ¿no? Entonces digo, un sancocho de cosas y luego hacemos estadísticas con eso. Entonces, cuando realmente las personas nos han respondido cosas muy diferentes. Entonces, lo primero sería asegurarnos que quien nos va a responder tiene clarísimo los conceptos. Y lo otro, pues el propósito de preguntar, como dice Mayra. Entonces, es muy importante mirar qué propósito, si realmente, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros podríamos preguntarlo porque queremos saber si los conceptos están claros. Entonces, con frecuencia en talleres o en grupos de formación, preguntamos qué crees tú que es sexo, qué crees tú que es género, qué crees tú que es orientación sexual. Y la mayoría de las veces encontramos un grupo de personas que digamos que tiene claro, por lo menos desde el punto de vista científico, esos conceptos, y hay otros grupos de personas, la mayoría no los tiene claros, ¿cierto? Entonces, es bien importante que luego dar la información y luego contrastar. Pero si solamente hacemos la pregunta y no le damos la posibilidad a las personas de clarificar los conceptos, los dejamos más confundidos. Muchas gracias, Ángela. Gracias a todos los que han estado hoy acá, sus preguntas, los que estuvieron algo callados en términos de que no participaron en el chat y todavía tienen preguntas, o los que hablaron y se les van a ocurrir más preguntas durante toda la semana y se quedaron con alguna duda. Bueno, hay una página web donde Ángela puede atender algunas preguntas o ya se darán cuenta el tipo de página, se llama Ángela Te Apoya. Cuéntanos, Ángela, ¿qué puede pasar cuando entren en esa página? Bueno, en esa página que no tiene que ver con el libro, porque en el libro se tratan de las barreras que tenemos para hablar, en la página es también un recurso para ayudar a mamás y papás, es de acceso libre, cualquier persona puede ingresar a la página Ángela Te Apoya Educación de la Sexualidad y va a encontrar por rango de edad aspectos que son claves tener en cuenta para ese rango de edad en particular. Entonces va a encontrar cosas que pasan, que son cosas, anécdotas reales, relacionadas con la educación de la sexualidad, va a encontrar algo que se llama test, que es como una pregunta o a veces varias preguntas para que uno reflexione sobre un tema, va a encontrar y algunos datos de información sobre ese tema que se está tocando. Y como es un blog, entonces se encuentran diferentes entradas o mensajes sobre temas diferentes y pues con gusto ahí van a encontrar un correo electrónico en caso de que alguno quiera comunicarse para o alguna consulta en particular o el El libro, libro. cualquier cosa que consideren ustedes podría ser útil la información que yo les dé. Muchísimas gracias a todos por este tiempo, por quedarse hasta este momento a conversar con nosotras de un tema que nos encanta, Ángela y a mí, que es el tema de la sexualidad, el tema de la divulgación del conocimiento. Recuerden que el libro está disponible en todas las o en la mayoría de librerías o en las principales librerías del país. Pueden consultar por la librería que más cerca de ustedes o la que más les interese. Nos pueden escribir en redes sociales como @siglo del hombre. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Pregúntenos ahí, oiga, vivo en tal parte, ¿dónde queda? ¿Dónde puedo conseguir el libro? O a mí me gusta la Nacional, a mí me gusta tal. Bueno, la que quieran, cuéntenos y vamos a ayudarles a encontrar el libro.
Ahí vi que alguien ya respondió a la pregunta del blog. Ángela, un gusto como siempre y espero que nos volvamos a ver dentro de 4 años en un nuevo proyecto o antes. Ya estamos en eso. Mil gracias a todas las personas que se tomaron su tiempo del día para compartir con nosotras. Un gran abrazo y cuídense mucho y espero que estén muy bien, igual que sus familias. Muchas gracias, María Elvira, y a todo el equipo que está detrás. Chao, gracias.